Qué maravilloso es el Señor, amados hermanos, contar siempre con sus grandes favores. A veces en la vida ocurren muchas cosas que nos dan miedo, que nos asustan. Nuestro mundo, nuestro contexto está rodeado de diferentes adversidades, de diferentes aspectos de la vida. Pero recordemos, amados hermanos, que el Señor está con nosotros. La omnipotencia, la provisión de Dios. El Señor siempre honra a aquellos que le honran. Amados hermanos, confiar en Dios es la mayor sabiduría del hombre. Así que en este apartado vamos a estudiar sobre lo maravilloso del Señor con la persona de Daniel. Daniel, quien estuvo durante 70 años con el pueblo de Israel en Babilonia, desde los años 605 hasta los años 539 antes de Cristo. En los primeros años de vida de Daniel en Babilonia, el rey Nabucodonosor empezó a tener unos sueños misteriosos, pero solo Daniel pudo interpretar, pudo descifrar el significado del sueño, porque era un plan divino de Dios, porque era Daniel también un hombre íntegro, un hombre fiel. Amados hermanos, los planes de Dios, los secretos de Dios, solo les corresponde a los hombres fieles, a los hombres con un corazón temeroso a Dios. Cuando Daniel estuvo en Babilonia, nunca contaminó su vida con la cosmovisión de Babilonia. Así que sean bienvenidos, amados hermanos, en este espacio. Hoy vamos a estudiar juntos. Toma tu Biblia y ve conmigo allá en el libro de Daniel en su capítulo 2, en donde vamos a analizar detalladamente acerca del plan divino de Dios sobre todos los imperios en toda la historia de la humanidad, especialmente el imperio gentil. El imperio de los gentiles inicia con el imperio babilonio y culmina con el imperio romano, incluyendo el reino dividido, especialmente el mundo contemporáneo donde estamos viviendo hoy en día. Así que en este capítulo vamos a descubrir lo secreto de parte de Dios. Así que vamos a leer la palabra del Señor en este momento. Daniel capítulo 2, voy a leer el versículo 1 hasta el versículo 6. Voy a leer estos versículos en su contexto, que dice de la siguiente manera: En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey, dijo a los caldeos: El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Que el Señor bendiga su palabra. Amados hermanos, como se dijo hace rato, estando Daniel en Babilonia, el rey Nabucodonosor empezó a tener unos sueños misteriosos. Entonces, el rey Nabucodonosor mandó a llamar a los adivinos, a los astrólogos, a los encantadores, a los mejores consejeros de Babilonia,
para que ellos le explicaran, para que ellos le interpretaran o le mostraran el significado del sueño. Pero hay algo muy importante que vemos acá, amados hermanos, en la actitud de Nabucodonosor. Como se sabe muy bien, Nabucodonosor era un rey tirano, un rey dictador, un rey arrogante, y dijo lo siguiente: si esos grandes sabios no interpretaran o no mostraran el significado del sueño, los iba a matar a todos. Entonces, en este capítulo, amados hermanos, se registra a Nabucodonosor teniendo un sueño, pero un sueño olvidado. Amados hermanos, en el pasado los sueños eran tan importantes. Por ejemplo, como fue en el caso de José, hijo de Jacob, que tuvo un sueño acerca del manojo de trigo, pero con el pasar de los tiempos, el sueño se cumplió y también tiene su significado. Asimismo pasó también con el rey faraón de Egipto, que también tuvo un sueño acerca de las vacas flacas que comían a las vacas gordas. Entonces, en este caso, José estaba en Egipto en ese tiempo. Entonces José, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, pudo interpretar el sueño del faraón de Egipto, del rey faraón de Egipto. Asimismo pasó con el rey Nabucodonosor. De repente, al amanecer, el rey Nabucodonosor estaba muy preocupado, muy asustado por lo que soñó anoche. Entonces, el rey puso su confianza en los grandes sabios en Babilonia. Mandó a llamar a todos ellos para que ellos le mostraran el sueño y su significado. Entonces, lo que vemos acá, amados hermanos, como Nabucodonosor era un rey pagano, entonces puso su confianza en los grandes hombres bajo el imperio de Babilonia. Pero lastimosamente, amados hermanos, esos grandes hombres fracasaron con la interpretación. ¿Y saben ustedes por qué esos grandes astrólogos, esos grandes sabios, no pudieron interpretar el sueño? Porque era un plan de Dios. Como les dije hace rato, los planes de Dios solo les corresponde a los hombres íntegros, a los hombres fieles, a los hombres justos. Y las cosas de este mundo, la ciencia, la tecnología, la filosofía, les corresponde a los hombres, a los grandes hombres de este mundo. Entonces la mente de esos sabios fueron cegados, fueron cerrados, porque a ellos no les pertenece el plan de Dios. Para los humanos solo les corresponde los saberes de este mundo. Entonces, ¿qué pasó con el rey Nabucodonosor? El rey Nabucodonosor se enojó y decretó una ley y ordenó para que empezaran a matar a todos los grandes sabios en Babilonia, incluyendo a Daniel y a sus 3 amigos, quienes se conocen por su nombre babilonio como Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, cuando Daniel se enteró que el rey Nabucodonosor ordenó a matar a sus mejores sabios, a sus mejores consejeros, entonces Daniel y sus 3 amigos pidió una oportunidad para decirle el sueño del rey Nabucodonosor y su interpretación. Entonces la petición de Daniel fue concedida. Daniel y sus amigos oraron una noche a Dios. Entonces Dios le reveló el sueño y su interpretación a Daniel por medio de una visión. ¿Por qué Dios le reveló el sueño a Daniel? Porque ellos oraron. Ellos pidieron
la sabiduría del Dios Todopoderoso. A diferencia de los grandes sabios en Babilonia, ellos confiaron en su propia capacidad. Ellos confiaron en su propio conocimiento. Por tal razón, ellos fracasaron con la interpretación del sueño. Entonces, amados hermanos, no voy a leer todo el capítulo 2 de Daniel porque es bastante los versículos. Entonces, amados hermanos, solo voy a resumir, solo voy a explicar de manera detallada, de manera teológica, este capítulo. Entonces, el sueño de Nabucodonosor, amados hermanos, se trata sobre una gran estatua. Y la gran estatua representa a todos los reinos, los diferentes imperios en este mundo, especialmente los reinos que se levantarían después de Nabucodonosor, según la interpretación de Daniel. Entonces, en este momento, amados hermanos, les voy a explicar el significado y el simbolismo de la estatua. Según Daniel dice que la cabeza de la estatua era de oro, que representa o que simboliza al imperio babilonio. Más adelante les voy a ampliar más la información. El pecho y los brazos de la estatua, que era de plata, que representa o simboliza el imperio medo-persa. El vientre y las caderas de la estatua, que era de bronce, también simboliza el imperio griego. Y por último, las piernas y los pies de la estatua, que era de hierro y en parte también era de barro cocido, también tiene su significado, que simboliza al imperio romano, un imperio dividido, un imperio debilitado, ya no es igual como la cabeza de oro. Entonces la estatua, amados hermanos, se divide en 4 partes principales y cada parte tiene un significado. Muy bien, entonces voy a iniciar con la explicación con la cabeza de oro. Según Daniel 2:38, donde dice: oh rey, tú eres aquella cabeza de oro, dijo Daniel a Nabucodonosor. Entonces, amados hermanos, sabemos muy bien que el oro tiene un precio muy especial, es un material de buena calidad y de alto precio. Entonces la cabeza de oro, amados hermanos, representa a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero surge la pregunta: ¿y cuántos años duró el imperio de Babilonia? El imperio de Babilonia, amados hermanos, ocupó un tiempo entre los años 605 hasta los años 539 antes de Cristo. Y los reyes que gobernaron Babilonia en ese tiempo fue el rey Nabucodonosor y su hijo Belsasar. Toda esa historia, toda esa información podemos encontrar en el libro de Daniel, iniciando en el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Allí nos relata toda la historia de Nabucodonosor, especialmente en el capítulo 3, donde nos habla acerca del orgullo de Nabucodonosor cuando mandó a construir una gran estatua para que todo el mundo lo adore, para que el rey Nabucodonosor sea reconocido a nivel mundial en ese tiempo. Entonces, en ese evento, los 3 amigos de Daniel presenciaron esa actividad. Entonces ellos rehusaron de adorar a la estatua y como consecuencia ellos fueron lanzados al horno de fuego, pero milagrosamente ellos fueron liberados por la mano de Dios porque eran hombres perfectos, eran hombres justos. Entonces,
Después de todo esto, el rey Nabucodonosor vio que los 3 jóvenes lanzados al horno de fuego no sufrieron daño alguno. Entonces Nabucodonosor reconoció el Dios de Israel, especialmente el Dios de los 3 jóvenes, quienes se conocen como por su nombre babilonio, como Sadrach, Mesach y Abednego. Y también en el versículo 4, amados hermanos, allí también nos habla acerca de la locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue expulsado entre los humanos, habitó 7 tiempos entre los animales, vivió, comió, estuvo allí junto con los animales mamíferos durante 7 tiempos, según el capítulo 4 del libro de Daniel. Pero mientras Nabucodonosor fue expulsado, fue humillado por Dios por su orgullo, entonces, como castigo y consecuencia de la actitud de Nabucodonosor, estuvo un tiempo allí con los animales. Pero después de la ausencia de Nabucodonosor, entonces en sucesor de él o en lugar de él, sube al trono a su hijo Belsasar. Es lo que nos habla el capítulo 5 del libro de Daniel, en donde ese muchacho mandó a traer los utensilios del templo que trajo su padre Nabucodonosor en Jerusalén, cuando conquistó Jerusalén en el año 605 antes de Cristo. Entonces Nabucodonosor trajo esos utensilios del templo a la casa de su Dios, al dios Marduk, el dios de los babilonios. Entonces, ¿qué pasó con Belsasar? Belsasar era un muchacho muy orgulloso, igual que su padre. Entonces celebró una gran fiesta, celebró un gran banquete, invitó a todos los mejores hombres bajo el imperio de Babilonia. Entonces mandó a traer las copas de Dios, las copas del templo que trajo Nabucodonosor en Jerusalén. Entonces en ella bebió su vino con sus invitados. Y esto le provocó la ira de Dios. Esa misma noche, en esa misma actividad, apareció una mano en la pared, escribiendo algunas letras que nadie pudo interpretar, hasta que Daniel fue convocado nuevamente para leer la letra o las escrituras en la pared. Entonces, la escritura indica la culminación del imperio babilonio. Esa misma noche, los medos y los persas atacaron a Babilonia, y también esa misma noche Belsasar murió en manos de los medos y los persas. Entonces, desde allí o desde ese entonces termina el imperio babilonio, que representa el oro. Muy bien, ahora viene el segundo reino. El segundo reino es representado por el pecho y los brazos de la estatua, que era de plata, según Daniel 2:39, donde dice: y después de ti se levantará otro reino menor que tú. Viene lo que es el segundo reino, mis amados hermanos, que es representado por el pecho y los brazos de la estatua, que era de plata, que equivale al imperio medo-persa, gobernado por el rey Darío de los medos y el rey Ciro de los persas, quienes gobernaron entre los años 539 hasta los años 311 antes de Cristo. Entonces, el imperio medo-persa fue tan compasivo con el pueblo de Israel, les permitió volver a ellos a su tierra natal, especialmente en Jerusalén, para reconstruir el templo, que es el segundo templo. Y más adelante, los romanos
lo destruyeron en el año 70 después de Cristo. Muy bien, continuamos con la explicación. Ahora viene el tercer reino. El tercer reino dice, otro tercer reino, que era de metal, el cual gobernará toda la tierra. Daniel 2:39. El vientre y los muslos de la estatua, que era de bronce, representa el tercer reino, que representa el tercer reino. El tercer reino representado por el vientre y los muslos de la estatua, que era de bronce, que equivale al imperio griego, gobernado por Alejandro Magno. Pero lastimosamente Alejandro Magno no gobernó mucho tiempo. Después de su pronta muerte, su reino fue dividido en 4. La historia, amados hermanos, es muy profunda, pero solo les voy a explicar lo más importante. Como vemos acá, amados hermanos, con los diferentes imperios, cómo estos imperios vienen debilitando. Entonces, el tercer reino o el imperio griego ocupó un tiempo entre los años 311 hasta los años 168 antes de Cristo. Ahora viene el cuarto reino, y este cuarto reino, amados hermanos, como que le corresponde a nosotros hoy en día. Es muy importante escuchar el significado de este reino, el cuarto reino. El cuarto reino representado por las piernas de la estatua, según Daniel 2:40, donde dice, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas. Y lo que viste de los pies, de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, amados hermanos, entonces este cuarto reino representa al imperio romano, un imperio dividido, un imperio débil. Bajo este imperio fue gobernado por diferentes emperadores romanos. El imperio romano ocupó un tiempo entre los años 168 antes de Cristo y culmina en el año 476 después de Cristo. Amados hermanos, escuchen muy bien. Bajo el imperio romano nació nuestro Señor Jesucristo. Y también bajo el imperio romano murió nuestro Señor Jesucristo. Y también bajo el imperio romano la iglesia primitiva sufrió grandes persecuciones, especialmente bajo la persecución de 10 emperadores romanos, iniciando con el emperador Nerón y culminando con el emperador Constantino en el año 313 después de Cristo. Entonces, amados hermanos, viendo acá el imperio romano, hoy en día, amados hermanos, de hecho que sí existen grandes naciones, pero ya no existe un imperio que domina el mundo como en el pasado, o a diferencia en el pasado. Entonces, estamos viviendo en un reino dividido. Pero si usted pregunta, pero mi hermano, ¿por qué estamos viviendo en un reino dividido?
Como se sabe muy bien, amados hermanos, hoy en día estamos viviendo en un mundo totalmente independiente. Quiere decir, de hecho, que existen grandes naciones, pero cada nación es independiente del uno al otro, lo que representa el hierro y el barro que no se puede mezclar. Un material de inferior calidad, a diferencia del bronce, a diferencia de la plata, a diferencia del oro. El oro tiene un precio muy alto y la plata también, el bronce. El hierro también tiene un precio. Pero hablando del hierro, el hierro, amados hermanos, pero hablando del barro, el barro es de inferior calidad y no tiene ningún precio, amados hermanos. Es lo que representa el mundo donde estamos viviendo hoy en día. Entonces podemos decir así que el Imperio Romano inicia en el año 168 a.C. y termina en el año 476. Allí termina el Imperio Romano. Ahora el imperio dividido inicia a partir del año 476 hasta cuando Cristo regrese por segunda vez, o hasta Cristo regrese por su iglesia. Es allí donde termina el reino dividido. Entonces, el reino dividido inicia en los años 476 y termina hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, amados hermanos, como vemos acá, el hierro no se puede mezclar con el barro. Entonces, a través de esta historia, queridos hermanos, podemos verificar los 4 grandes sistemas imperiales que dominan el mundo, especialmente en el pasado, hasta hoy en día. Iniciando con el imperio babilonio, es el primer imperio que gobernó desde los años 605 hasta los años 539, y después viene el segundo imperio, que es el imperio de los medos y los persas, y después viene el tercer reino, el imperio griego, y finalmente viene el imperio romano, un imperio bárbaro, capitalismo. Amados hermanos, en el mundo actual existe diferentes sistemas de organizaciones, pero con divisiones políticas, divisiones raciales, divisiones sociales, divisiones religiosas. Es lo que representa el hierro y el barro, según Daniel 2:43, que el hierro de ninguna manera se puede mezclar con el barro. Hablando en el trabajo de un constructor, de un albañil, el albañil nunca va a utilizar material de inferior calidad mezclando barro con hierro, de ninguna manera. Totalmente no se puede unir. Es lo que representa el mundo contemporáneo, el reino dividido donde estamos viviendo hoy en día, amados hermanos, que inició desde los años 476, quiere decir, inició en el cuarto siglo hasta la segunda venida de Cristo. Amados hermanos, aunque hoy en día el mundo, los gobiernos simulan vivir en paz, aunque el mundo simule vivir en paz, pero nunca cesarán las guerras, la discriminación, la injusticia social, el odio, la envidia en el corazón de las personas. Hoy en día, amados hermanos, se aumenta la maldad,
divisiones políticas, divisiones de pensamientos, diferentes criterios. Totalmente no hay unidad, no hay paz. Solo se hablan de guerras, de envidia, de odio, rencor en el corazón de las personas, incluyendo a los cristianos. Amados hermanos, estamos viviendo en el reino dividido. Es lo que representa la estatua que vio Nabucodonosor en su sueño. Es lo que representa la estatua que Nabucodonosor vio en su sueño, y Daniel, un hombre fiel, un hombre justo y un hombre de oración, quien pudo interpretar el significado del sueño. Por lo tanto, nosotros, amados hermanos, hoy en día estamos llegando a entender, a conocer el plan divino de Dios acerca de los diferentes sistemas imperiales. Pero antes de culminar con la explicación, hay algo muy importante que Daniel vio, o hay algo muy importante que Nabucodonosor vio en esta estatua. Según Daniel 2, 34 al 35, donde dice: mientras su majestad le estaba mirando, porque Nabucodonosor, cuando estaba observando esa gran estatua, de repente en el monte se desprendió una piedra sin que nadie la empujara. Vino a dar contra los pies de la estatua y los destrozó. En un momento, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro quedaron todos convertidos en polvo, como el que se ve en el verano cuando se trilla el trigo, y el viento se los llevó sin dejar el menor rastro. Pero la piedra que dio contra la estatua se convirtió en una gran montaña que ocupó y llenó toda la tierra. Que el Señor bendiga su palabra. Amados hermanos, como viendo acá en estos versículos, después de la estatua, después de que Nabucodonosor estaba observando la estatua, de repente una piedra, dice, que se desprendió de la montaña sin intervención humana, y esa piedra se dirigió en los pies de la estatua, y esa piedra acabó con la estatua sin dejar rastro alguno. En pocas palabras les quiero explicar que la piedra representa a Jesucristo. Mientras los gobiernos en este mundo estaban dominando o están dominando el mundo de hoy, llegará un día cuando Cristo regrese por su iglesia y después, por segunda vez, retornará en Jerusalén y allí gobernará a nivel mundial, donde Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores. El reino de Jesucristo acabará con todos los reinos de este mundo, los grandes sistemas imperiales a nivel mundial. Jesucristo dominará. Jesucristo predominará estos grandes sistemas imperiales mundiales. Porque en el reino de Jesucristo cumplirá en el reino milenial, como les dije hace rato, donde Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el reino de Jesucristo, un reino que nunca, jamás tendrá su fin, a diferencia de los reinos
que gobiernan los humanos en la actualidad como el pasado, como hemos visto en la explicación. Los diferentes reinos han pasado y terminarán y acabarán con el tiempo, con su reinado. Pero el reino de Jesucristo, que representa la piedra, el reino de Jesucristo, amados hermanos, nunca tendrá su fin. Es lo que representa la piedra, y la montaña que llenó toda la tierra representa el gobierno de Jesucristo a nivel mundial, mis queridos hermanos. Así que con el sueño de Nabucodonosor, Dios revela a Daniel la trayectoria del gobierno gentil en el mundo. También revela la destrucción de este dominio gentil por medio de un acto sobrenatural, haciendo desaparecer el reino de los hombres, la piedra que se convierte en una gran montaña que llenará toda la tierra, representa el reino universal del Mesías, que durará para siempre. El reino de Jesucristo ya no entregará en manos de otro reino, sino que el reino de Jesucristo durará para siempre. Entonces la piedra que se convierte en una gran montaña que llenó toda la tierra representa el reino universal de Jesucristo. Es todo lo que habla el capítulo 2 del libro de Daniel con respecto a la gran estatua. Amados hermanos, nosotros somos privilegiados por parte de Dios de ser hijos de Él, formar parte de la iglesia de Él. Si nosotros le somos fiel al Señor, tú y yo vamos a gobernar con el Señor Jesucristo en el reino milenial. Vamos a estar en el reino de Dios y en el reino de Jesucristo. Por lo tanto, queridos hermanos, hoy en día estamos viviendo en un mundo totalmente diferente, donde hay enfermedades, pruebas, luchas, persecuciones y muchas cosas que enfrentan la vida cristiana, pero nosotros tenemos que poner nuestra fe, nuestra esperanza en Jesucristo, porque sabemos que algún día vamos a gobernar, vamos a reinar con el Señor en su reino, donde Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores, y su reino nunca tendrá su fin. Así que gracias, amados hermanos, por estar con nosotros en este estudio. Si el Señor lo permite, será en una próxima oportunidad, y muchas bendiciones a cada uno de ustedes.